buenas tardes amigos y amigas de Ensayo General. Regresamos en este segundo bloque y en esta oportunidad, ¿a quién tenemos, Rodrigo? Bueno, tenemos al fotógrafo, documental y videógrafo Andrés Cardona, vocero del segundo Encuentro Internacional de Comunicadores Amazónicos EICA 2025, que se celebra del 15 al 20 de septiembre en Iquitos. Es un encuentro que reúne y convoca a creadores audiovisuales de distintas partes del Perú y también de la Amazonía, entendiéndose de la Amazonía sudamericana, y que como ya dijimos, llega a su segunda edición. Queremos que Andrés nos informe de los detalles de lo que trae esta segunda edición del encuentro. Buenos días, Andrés, y bienvenido a Ensayo General. Buenos días, un gusto estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Yo soy el codirector del Encuentro Internacional de Comunicadores de la Amazonía. Es un evento que realizamos gracias al apoyo de la Agencia de Cooperación Española, al Centro Cultural, que se encuentra en Lima también. Y es un encuentro que creamos como organización para que podamos primero reunir y encontrar tener un espacio donde las personas que nos dedicamos a la comunicación en las diferentes Amazonías, entendiendo que la Amazonía no es solo una cosa que, como con toda su exuberancia o todas sus problemáticas, solo pertenecen a un país específico, sino que también es mucho más amplio que eso, ¿no? Los problemas que enfrenta la Amazonía peruana son muy similares a los que enfrenta la Amazonía colombiana o brasileña, y entonces este es un espacio donde nos reunimos en esta ocasión 60 comunicadores de diferentes países y de zonas de la Amazonía, de Brasil, Perú, Ecuador. Anteriormente hemos invitado a personas de Bolivia y tenemos de otros países que se suman a este espacio para debatir y para, sobre todo, pensar en posibles alianzas de comunicación, en nuevas narrativas, por ejemplo, en este caso, para hablar de la importancia del archivo. Pensando en el próxima fecha que se acerca, el 12 de octubre, el pueblo Cucama y otros pueblos de la Amazonía van a instalar una demanda en contra del Estado peruano para que se cree una comisión de la verdad. Y pues este encuentro tiene un énfasis muy importante para hablar sobre el archivo amazónico y la comunicación desde los pueblos de la Amazonía también, no solo la comunicación vista como desde Occidente, sino también vista desde los pueblos indígenas. Andrés, precisamente uno de los temas principales de este encuentro de comunicadores es la memoria, ¿no? Porque nosotros muchas veces la gente en la ciudad vive de espaldas a todos estos pueblos originarios y amazónicos. Tengo entendido que están allí no solo comunicadores en general, no solo periodistas, sino también cineastas, hay artistas visuales. Entonces, ya tienen 2 días. En estos 2 días de encuentro, ¿qué es lo que se ha avanzado? Bueno, en estos 2 días de encuentro lo que hemos avanzado es lo siguiente. Por ejemplo, hemos hecho debates sobre todo para pensar sobre si la Amazonía es el centro, el nuevo centro del mundo, ¿no? La Amazonía también es un lugar ahora mismo de auge, por ejemplo, de cooperación, pero también hay un auge en términos, por ejemplo, de destrucción de la fauna, de la flora, sobre todo de la minería a gran escala. Entonces hemos debatido sobre eso. Hemos debatido sobre la importancia del archivo y tenemos, por ejemplo, un taller que está impartiendo Tatiana Fuentes, que es la directora de una gran película que habla específicamente del tema del caucho, que es peruana, y es un taller que se llama El cine con y contra el archivo. Hemos generado mesas de debate para hablar de género, para hablar de la importancia de la creación de una comisión de la verdad, para hablar de las problemáticas ambientales, para hablar de las problemáticas en términos políticos y sobre todo un espacio para encontrar convergencias en términos de comunicación, como que ya pasemos esa brecha del idioma, por ejemplo, con Brasil, y pasemos esa brecha de las fronteras estatales para afrontar desde la comunicación y desde las nuevas narrativas lo que pasa en la Amazonía. Eh, ya que estamos mencionando a Tatiana Fuentes, ¿no? También hemos encontrado en el programa del encuentro
que también está participando Fernando Valdivia, Carlos Marín y otros realizadores de temáticas amazónicas. Dentro del encuentro está habiendo algún tipo de proyección pública de sus películas, de los trabajos audiovisuales que han realizado. Sí, hoy específicamente tenemos una proyección pública, tenemos varios espacios, ¿no? Talleres de formación en la mañana para hablar de inteligencia artificial, para hablar del archivo, pero para hablar de la crónica en la Amazonía. Y en las noches, como hoy, tenemos proyección de proyectos que traen personas que se dedican a la realización de cortometrajes o documentales. Entonces, claro que tenemos proyectos que seguramente ha enviado Fernando Valdivia, proyectos que hemos enviado nosotros como organización, como Fundación BITS, que también apoyamos y co-creamos con colectivos de comunicación en la Amazonía, sobre todo colombiana, y sobre todo el énfasis es la comunicación propia y apropiada. Entonces, muchos de los comunicadores que vienen son comunicadores que vienen de regiones muy alejadas y que son indígenas. Entonces, esta noche estaremos proyectando cortometrajes que tienen que ver con la lucha indígena, con la resistencia, con el problema del suicidio en las comunidades indígenas y muchas creaciones hechas por ellos mismos. Andrés, ya nos adelantaste que una de las principales limitaciones que hay es el idioma, que se está tratando de romper esas barreras, además de la falta de reconocimiento desde los estados, ¿no? De los diferentes países. ¿Cuáles son los otros problemas y desafíos que enfrentan los comunicadores amazónicos para ser visibilizados, para que los vean, para que los sientan todos los ciudadanos de esta América que sufre? Bueno, yo creo que como amazónico que soy, como comunicador, yo creo que la Amazonía siempre ha sido contado por otros y por otras, ¿no? Pues sobre todo ha sido vista con una mirada muy exotizante, ¿no? Y lo que nosotros proponemos es que ya es hora en que las personas que lo habitamos y sobre todo las comunidades indígenas cuenten sus propias historias. Tenemos muchos retos, ¿no? La entrada de la tecnología en los pueblos indígenas también ha generado muchos avances, pero también eh, ha generado algún choque cultural y lo que nosotros proponemos desde la comunicación es brindar herramientas para que sean las mismas comunidades y los mismos comunicadores que cumplan unos estándares, digamos, de alguna manera internacionales, pero que sean ellos que cuenten sus propias historias y que definamos sobre todo para quién es la comunicación. Si la comunicación la hacemos para publicar fuera, para la gente de fuera que no entiende qué es lo que pasa en la Amazonía, o para una comunicación propia, para sus propios pueblos. Entonces, enfatizamos mucho en que lo que se cuenta, si es desde los comunicadores indígenas, que se cuenten sus propias lenguas, que si hablan cubeo, que se cuenten en cubeo, que si hablan yucuna, que se cuenten sus historias en lengua yucuna. Yo creo que hay un problema y es en términos de accesibilidad de la información. Entonces, este lugar y este espacio es de encuentro, es para que las personas se conozcan y generen alianzas comunicativas en términos internacionales. Que si vamos a hablar de la importancia del bioma amazónico, pues lo podamos hacer desde una mirada mucho más internacional. Y si vamos a hablar de las problemáticas, por ejemplo, de la minería ilegal, que lo hablamos desde un enfoque mucho más internacional. Que si vamos a hablar de los problemas de las fronteras, lo hagamos desde ahí, con comunicadores de diferentes zonas de la Amazonía que pueden contar mucho mejor sus territorios, pero sobre todo también para que el público general lea o vea historias que tienen un tinte distinto. La Amazonía tiene unos tiempos distintos, tiene una forma de ser distinto. Yo creo que nosotros como amazónicos y comunicadores tenemos una mirada que puede ser un poco distinto a lo que propone la comunicación o el cine occidental. El tiempo, por ejemplo, aquí es circular. Las historias han sido pasadas a través de la palabra, de generación en generación. Entonces, como que ahí generamos debates en torno a cómo podríamos generar nuevas líneas de comunicación desde la Amazonía, aprendiendo de los pueblos nativos, de los blancos, entendiendo que la Amazonía no es solo una cuestión indígena, sino que también hay muchas poblaciones afro, mestizos, colonos. Entonces, como en todo ese término de diversidad de población, pueden generar nuevas historias y nuevas aproximaciones para lo que significa la Amazonía para las personas que lo habitamos, pero también para las personas que de alguna manera solo tienen una mirada
exotizante. Si uno busca en Google Amazonía, lo único que ve son Lo exótico. indígenas, Sí. exótico. Entonces, como que hay un montón de variedad de historias que nuestro reto como comunicadores es encontrar espacios para que debatamos eso y podamos contarlo de otra forma. Eh, Andrés, ya que mencionaste la participación de Tatiana Fuentes con su película documental sobre la época del caucho, ¿no? Y la esclavitud que se dio a raíz de la explotación de este producto, en el que fueron víctimas comunidades originarias, me hizo acordar de que en Iquitos existe precisamente un archivo audiovisual, ¿no? Un archivo audiovisual, un archivo cinematográfico de registros antiguos. Quería consultarte que si también han considerado no solamente el registro audiovisual, sino también los registros sonoros de estas comunidades. Totalmente. En este momento y en las mañanas de este encuentro, Tatiana Fuentes está impartiendo un taller sobre todo para comunicadores y muchos de los que participan son comunicadores indígenas, casualmente jóvenes de Formaviat, que es como esta escuela de formación para docentes que aprenden o sea, que les enseñan a ser docentes, pero en sus propias lenguas, y otros comunicadores que vienen de otros lados, pero sobre todo muchos de los que están como incluidos en el proceso de la instalación de la demanda en contra del Estado peruano. Y a partir de eso hemos logrado una alianza con la Biblioteca Amazónica, y la Biblioteca Amazónica ha dispuesto todo el material que tiene en su acervo para que las personas que están en ese taller puedan verlo, puedan palparlo, puedan tocarlo, puedan ver imágenes de archivo desde de inicios del siglo XX y sobre todo que puedan intentar ver que ese material es un material muy valioso, pero que también les pertenece, ¿no? Pertenece a los pueblos, pertenece a la historia. Y yo creo que este es un momento de mucha efervescencia para, sobre todo para la Amazonía peruana, donde varios pueblos se han unido para que volvamos a retomar esos archivos sonoros, esos archivos visuales, esos archivos audiovisuales, para hablar de una época que de alguna manera ha sido de alguna manera menos valorada, ¿no? Al menos en Colombia, por ejemplo, se ha creado una comisión de la verdad para hablar de eso, y el Centro Nacional de Memoria Histórica ha hecho un informe increíble sobre lo que pasó en la época del caucho, pero a Perú todavía le falta mucho para conversar sobre ese tema. Entonces, como que este espacio es muy importante porque el énfasis tiene que ver con el archivo y cómo lo utilizamos. Y el archivo visual y audiovisual y fotográfico está a disposición Muchas de los gracias, participantes. Andrés. Sí, muchas gracias, Andrés. Tenemos entendido que están en el segundo día del encuentro, faltan 3 días. Esperamos que nos tengas al tanto, y tienes el espacio de ensayo general para la difusión de todas las actividades que correspondan. Muchas gracias. Estuvo con nosotros Andrés Carmona de Iquitos en el segundo encuentro internacional de comunicadores amazónicos. Nosotros regresamos con la tercera parte del programa. Hasta luego.